Hola, muy buenas chicos. Aquí otra vez con esta historia, en esta ocasión probando con un conjunto de 3 mini historias. Cosa curiosa, hoy es mi cumpleaños. Y bueno, también ya la advertencia habitual de que los personajes, animes, parodias, vídeos, dibujos, imágenes y franquicias que se vean a continuación no me pertenecen igual que sus personajes bla bla bla. Como sea que comience el capítulo. Mini historia 1. The Confession 1. Se veía en un espacio en blanco a Yuno y Hasin delante de una puerta. Y Yuno curiosa preguntó. ¿Estás listo? Y Hasin viéndose incómodo por su expresión y que tenía sus manos juntadas frente a su cara. Incómodo y algo nervioso respondió. La verdad es que no. Dijo lo último bajando sus manos de su cara. Pero Yuno sonriéndole tranquilizadoramente a cambio respondió. Lo harás bien. Dijo eso último acercándose a la mejilla de Hasin para darle un leve beso. Lo que hizo que Hasin por un momento se sorprendiera por esto, pero que su expresión por un momento se relajara y mostrara una idiota sonrisa. Pero este volviendo ahora su rostro uno más determinado, se dirigió junto a Yuno a la puerta. Y cuando ambos entraron conjuntamente se vio que quien estaba del otro lado era Samite, que hace solo unos segundos parecía ver con interés en una grieta dimensional a un Naruto de 21 años con bigote mexicano, declarándose a una Sakura adulta con bigote risa en su cara y que pareció rechazarlo rotundamente. Pero este cerrando ahora la grieta dimensional de su novela, vio ahora con una ceja alzada de curiosidad a ambos. Y Yuno exclamó. Samite, tenemos algo que decirte. Ugiago. Inclinándose un poco vomitó justamente en ese momento Hasin mientras Yuno se sorprendía por esto. Pero Hasin tranquilamente volviendo a ponerse recto, miró a Samite tranquilamente como si no acabara de vomitar en ese momento. Siendo esto visto con una ceja aún más alzada de Samite. Pasados unos 30 segundos después de eso, Hasin que ahora estaba otra vez delante de la puerta donde había entrado antes hace solo unos segundos. Ahora sacudiendo una de sus manos con un tono feliz ajeno a la situación pasada exclamó. Pues ha ido bastante bien. Pero Yuno a un lado. Viéndose inexpresiva y algo molesta exclamó. Vomitaste y después nos fuimos. Pero Hasin sin darle importancia respondió. Es cosa del pasado. Pero Yuno aún inexpresiva y algo molesta respondió. Eso fue hace 30 segundos. Pero Hasin aún sin darle importancia a esto tranquilo respondió. Eso es lo que piensas. Pero Yuno de forma directa y más molesta respondió. ¿No lo es? Vamos de nuevo. Estos ahora pasaron otra vez por la puerta. Y Yuno exclamó. Samite, tenemos algo que decirte. Pero justamente en ese momento Hasin, que repentinamente había sacado un pañuelo de quién sabe dónde. Poniéndoselo en la cara respiró profundamente, viéndose como caía desplomado al suelo. Se veía ahora a Hasin y Yuno en un silencio. Y Hasin tranquilo exclamó. Use cloroformo, ¿verdad? Y Yuno notándose cansada y algo molesta respondió. Así es. Y Hasin ahora empezó a volver a acercarse el pañuelo a su nariz. Pero Yuno deteniéndolo de un manotazo, ahora enfadada gritó. No lo hagas de nuevo. Y Yuno con un tono algo desesperado y cansado exclamó. Y Yuno con un tono algo desesperado y cansado exclamó. Mira, esta vez mejor hazlo tú. Hasin y Yuno pasaron por la puerta. Y Hasin tras pasar por la puerta, viendo a Samite exclamó en un extraño galimatías incomprensible. Provocando que Yuno frustrada se diera una palmada en la cara mientras Samite ahora lo veía con una gota. Verás, lo que ocurre es que te voy a matar. Dijo al final con un tono molesto mientras sacaba otra vez de quién sabe dónde una pistola con la que ahora apuntó a un confundido Samite. Y Yuno ahora alarmada interviniendo mientras trataba de quitarle el arma exclamó. Déjame que le dispare, no. quiero dispararle, joder. Gritó al final molesto mientras trataba aún de apuntar a Samite y dispararle. Pero Yuno reteniéndolo exclamó. No lo hagas hasta que nos dé su bendición. Ahí ya luego si quieres hazlo. Esto último hizo que Samite ahora tuviera una gota por el cariño que le tenían. Mamá, papá, soy gay. Dijo tan dramáticamente que incluso extendió su brazo en un arco. Complementando así aún más lo que había dicho. Y Yuno molesta gritó. No. Eso espero. Dijo al final un poco dudosa y molesta mientras planeaba quitarle por si acaso lo puto luego en la noche. Si le mato podremos follar, yo quiero follar, joder. Ugak no pa para no de z no
Dijo Hasin al principio algo molesto para al final decir lo último casi pareciendo llorar mientras Yuno aún lo retenía para que no le disparara a Samite, que ahora veía esto con gafas 3D e incluso un cubo de palomitas que comía a cada rato mientras sucedía la escena. Cuando dos personas se quieren mucho pues. ¿Dónde están tus piernas? Gritó interrumpiéndolo una exasperada y confundida Yuno. Viéndose ahora como Hasin no tenía toda la parte inferior de su cuerpo. Y Hasin extendiendo un dedo hacia un lado, confundido preguntó. Ese clon de Samite se está llevando toda mi parte inferior. Y es que se vio como un clon de Samite hacía justamente eso. Y el clon habiendo sido descubierto, molesto gritó. Eso te pasa por hacerme la broma de lobo puto. Y este ahora desapareció en un portal mientras los tres integrantes ahora tenían gotas de sudor en sus cabezas. Y Hasin aún confundido por lo que acaba de suceder preguntó. Tus clones son vengativos. Y Samite pareciendo por un momento pensarlo, haciendo una mueca con su rostro ladeó un poco de lado a lado una de sus manos. Axtsvatstenuterbraten. Nine. Respondió Yuno molesta en ruso al igual que Hasin había hecho. Hasin tranquilo pero dudoso exclamó. Samite. Vengo del futuro de Inile que es feo. Dijo interrumpiéndolo otro Hasin que tenía una gabardina negra y unos lentes de sol que había aparecido repentinamente mientras señalaba dramáticamente. Estás gordo. Hasta para eso te equivocas. Dijo eso ya exasperada y molesta Yuno mientras el Hasin del futuro incluso hacía un gesto de exasperación y no creérselo. Hasin. Has viajado al pasado, rompiendo el tejido del espacio-tiempo y la realidad solo para ser un chiste. Se escuchó una voz envolvente del que parecía ser el Samite del futuro. Y el Hasin del futuro tranquilo respondió. Simón. Ok, respondió tranquilamente el Samite del futuro. Siendo este visto con una gota por Yuno mientras Hasin y Samite divertidos e interesados ya planeaban luego seguir el ciclo de esta acción. Pero Samite que aún tenía una gota, mirándose ahora el estómago repentinamente lo tocó con un dedo mientras pensaba mentalmente realmente se ve gorda esta apariencia. Yo creía que si eso sería por la ropa. Y por alguna razón Hasin balanceaba hacia adelante y hacia atrás su pelvis en cierto movimiento. Y mientras Samite lo veía con una gota, Yuno veía esto con una baba saliendo de la comisura de su boca mientras casi sentía que entraba en celo. Hasin. Dámelo no. Dijo al final quejándose Hasin mientras Yuno trataba aún de quitarle el arma. Ahora se veía a Yuno y Hasin otra vez delante de la puerta. Y este último pensativo preguntó. No se me da bien esto, ¿verdad? Y Yuno suspirando cansada respondió. Sí. Samite nunca sabrá lo nuestro. Pero Hasin ahora pareciendo sorprendido al darse cuenta de algo exclamó. Oh. Así que era eso. Y Yuno ante esto tuvo ahora una gran gota exasperada en su cabeza. Y Yuno ahora siguió confundida a Hasin, que ahora entrando confiado y serio por la puerta exclamó. Samite lo siento pero estoy saliendo con Yuno. Y Samite parpadeando un poco. Ahora suspirando un poco respondió. A ver Hasin. Ya sabía desde el principio que estabais saliendo. ¿Te crees que no me di cuenta de vuestras llamadas por ti salidas súper normales de amigos? Por favor era más que obvio. Pero a ver lo que me interesa más es lo de todo esto que es lo mismo que el video de Tomska de The Confession 1. Y espera no que en final terminan disparando a Drizzy. Pero este se vio interrumpido cuando recibió una bala a quemarropa de Hasin. Que haciendo ahora una mueca y dando una sonrisa incómoda, dio un leve ruido de pena y culpa. Ups. Y Yuno sorprendida se tapó con ambas manos su boca sorprendida durante unos segundos. Y Yuno viendo ahora a Hasin también con una sonrisa incómoda exclamó. Ha ido bastante bien. Pero estos ahora se estremecieron cuando sintieron como el ambiente parecía calentarse. Viéndose ahora como Samite levantándose del suelo se quitaba sin miramientos la bala de su cabeza. Y teniendo ahora un aura de molestia y furia lentamente exclamó. Hasin Yuno ahora se os cargó la verga. Y estos ahora con rostros pálidos y sintiendo un sudor frío en sus nucas. Ambos haciendo muecas conjuntas de incomodidad y algo de miedo por su situación actual, lamentándose exclamaron un pequeño lamento. Oh. Oh no. Unas horas después. Y así es como Yuno y yo acabamos todo puteados por Samite. ¿Alguna pregunta?
Dijo un Hasim que estaba con todo el cuerpo escayolado al igual que Yuno a Licha. Y este con una gota miró a Samait, que teniendo un leve ceño fruncido respondió. Simplemente mejor no jodáis mucho conmigo o será peor, y Hasim sonriendo feliz exclamó. Oye, aunque sea te enteraste. No. Y Samait ahora sonriendo un poco respondió. Felicidades amigo. Y Hasim sonriendo a cambio respondió. Gracias amigo. Y Licha no creyendo cómo trataban sus situaciones. Exasperado exclamó. Sois un puto pinche desmadre. Y Hasim divertido exclamó. Un pinche desmadre de familia. Disfuncional tal vez. Y aunque disfuncional, seguimos siendo una familia de todas formas. Y Licha viendo todo en general. Ahora suspirando cansado exclamó. ¿En qué me metí? Y Hasim sonriendo divertido y feliz respondió. En la familia más disfuncional, maníaca, loca, estúpida, ilegal, perrona, chupi guay y divertida de toda la existencia mi querido amigo robot sexual. Esto hizo que una gran gota ahora apareciera en Licha. Y Samait viéndolo tranquilamente exclamó. De hecho no se equivoca, y Yuno divertida y con un tono cantarín algo macabro exclamó. Eres uno de nosotros. Y Licha ahora con su gota aumentada y con un rostro inexpresivo preguntó. ¿Puedo abandonar? Y Samait pareciendo pensativo lo que se acentuó por cómo se tocaba ahora la barbilla. Finalmente tranquilo respondió. Nope, y Licha ahora bajando su cabeza en derrota exclamó. Game lo temía. Fin de la primera mini historia. Mini historia 2. The Confession 2 se veía otra vez en el espacio blanco de la sala de Samait Ayuno y Hasin delante de una puerta. Pero con diferencia de la vez anterior en un lado se veía un cristal que debería permitirles ver y hablar sin que se diera cuenta la otra persona. Y Yuno que vestía un traje formal negro y que por alguna razón llevaba gafas incluso si no le eran necesarios, con un tono tranquilo pero serio exclamó. Venga novato, vamos a por esa confesión. Sí, jefa. Respondió tranquilo un Hasim que también llevaba un traje forma. Pero que a diferencia del de Yuno, su traje es de un azul marino oscuro y llevaba en el cuello una corbata de algunas rayas blancas pero sobre todo color azul marino como el traje. Y ahora se vio a Samait viendo confundido cómo estaba sentado frente a una mesa mientras sus manos estaban restringidas, preguntándose cuándo es que montaron todo esto y le ataron con esposas. Y Yuno entrando junto a Hasin, con un tono serio y alzando su dedo para complementar sus palabras exclamó. Vale basura. Cuando tenía 12 años me meé mi perro. Discúlpanos. Dijo fastidiada y molesta Yuno cuando Hasin con un tono triste y casi lloroso exclamó esto. Y no acabando ahí añadió con un tono lastimoso y triste. En su pequeña cara de perro. Vamos a ver, tú no confiesas, él confiesa. Exclamó reiterándoselo una exasperada y molesta Yuno a un Hasin. Que teniendo ahora sus manos juntas y destacando que tenía alzados los índices de sus dedos, con un rostro que parecía pensativo y dudoso preguntó. Él se meó en mi perro. No. Tú, haz lo que yo. Lo negó exasperada y molesta Yuno mientras trataba de que todo saliera bien. Vale, Samait, Samait, lo podemos hacer fácil. ¿Qué ¿Qué haces? haces? Quédate Quédate ahí. ahí. Para. Exclamaron ambos al mismo tiempo, dándose cuenta ambos estos que se confundieron, exasperaron, molestaron y gritaron al final. Siendo Yuno la que se veía realmente exasperada y molesta. Mierda, lo teníamos. Dijo lamentándose ahora Hasin al otro lado de la puerta junto a una molesta y exasperada Yuno. Que tratando de tranquilizarse exclamó. Vale. Nuevo plan, yo seré el poli bueno y tú serás el malo. Bien. Contestó feliz Hasin que incluso sonrió satisfecho y divertido. Yuno volviendo a entrar por la puerta mientras Samait lo veía curioso, exclamó. Vale. Ey Samait, el crimen mola más o masazo. Nos piramos de aquí a por unas birras. Tengo una skateboard. Guay. Dijo un Hasin que ahora llevaba una vestimenta muy hortera y estereotípica de los 90 mientras lanzaba al final unas monedas. Pero Yuno ahora exasperada y molesta exclamó. Eso es polimalote. Mierda. Maldijo Hasin al haber la cagada mientras Samait mentalmente se preguntaba de qué comercial de los 90 había sacado esa ropa que sentía que le hacía arder la vista. ¿Por qué lo has hecho, Samait? Eres tan joven, tenías un futuro prometedor.
dijo un Hasim que ahora tenía un rostro y tono triste mientras parecía que estaba al borde del llanto. Viéndose como en lo último que decía trató de tocar el rostro de Samait, que se alejó de la mano mientras veía con ojos muy abiertos y confundidos lo que sucedía. Y Yuno con tono más exasperada que molesto en estos momentos exclamó. Poli triste. Además él tiene tropecientos años. De joven no tiene nada. Haciendo que Samait tuviera una gota por lo decirle viejo. Aunque aún así no negaba en absoluto que lo era. Y mientras tanto Hasin en la otra silla hizo un pequeño ruido de llanto mientras ahora agarraba uno de los pañuelos que había en la mesa para secarse los ojos. ¡Uah! Samait, tu madre y yo estamos muy decepcionados, Dijo un Hasim que ahora vestía un sombrero y vestimentas estereotípicas de un padre del Reino Unido junto a una pipa que sostenía en una de sus manos. Diciendo esto con un tono que parecía decepcionado y notable acento inglés en su voz. Eso es padre Poli. ¿Dónde está mi ropa? Dijo al principio exasperada y molesta Yuno para al final gritar preguntando por ahora tener una vestimenta típica de madre del Reino Unido en vez de su vestimenta anterior. Y Hasim para complementar el rol que había tomado, poniendo su otra mano en el hombro de una aún confundida Yuno. Y aún con su tono decepcionado y acento inglés exclamó. has sido un niño malo. Haciendo que Samait teniendo ahora una gota, pensara esto se podría considerar casi como una inversión de roles con todas las veces que sin querer me ha llamado Hasim Papa junto a Yuno. Poli escocés. Dijo una exasperada Yuno mientras Hasim, que ahora tenía una vestimenta típicamente escocesa donde incluso tenía la boina, la falda y la gaita. Que al principio por un momento tocó, para luego con un tono divertido decir. Soy Sherk. Poli rodillera. Dijo exasperada e inexpresiva Yuno mientras Hasim feliz mostraba arriba en la mesa una rodillera en su pierna. Cambiando entre mirar entre su rodillera y Samait mientras la señalaba con sus índices con una expresión feliz que parecía decir a que es lo mejor del mundo. Haciendo que Samait con una gota se preguntara incluso con todos los policías anteriores cómo existía un policía tan extraño e inútil. Poli mal imitador de Bill Cosby intentando explicar el argumento de Breaking Bad. Dijo inexpresiva Yuno mientras un Hasim que ahora vestía por alguna razón un suéter de lana navideño. Con un tono extraño y casi pretencioso en su voz exclamó. Jack es un profesor de historia. No. Negó una exasperada y molesta Yuno mientras Samait, que ahora tenía una gota mayor pensaba me equivoqué. Hay uno incluso más raro e inútil. Hasim con firmeza y fuerza dejó caer un archivo que parecía ser un historial o ficha policial de Samait. Y Hasim ahora sentándose tranquilamente en la silla de enfrente de Samait, con una voz profunda, seria y confiada exclamó. Samait 083 también conocido como el sin nombre, el mil nombres, el inmutable, el cambiante y otros muchos títulos más. Nacido hace decenas, centésimas o miles de años en un espacio blanco igual al que estamos actualmente. Tu estado en el registro es sin padres o tutores legales, tuviste un arresto hace 100 años y se te acusó de vandalismo, desorden público y filtrar el nombre de películas que aún no habían salido en esa época, cuarto arresto hace 19 años. 3 cargos de venta de información privada del gobierno de Estados Unidos, 3 cargos de ser el supuesto líder de una mafia de ardillas que usted mismo formó y sospecha de participación en una apuesta ilegal con sus ardillas, 15º arresto del año, ayer 14 testigos, videos de seguridad y pruebas forenses suficientes para clonarte y enviaros a ti y a tu clon a la cárcel por mucho tiempo. Confiesa ahora Samait. Igual podemos arreglarte algo. Y por un momento se formó un silencio, que fue roto cuando repentinamente un clon de Samait exasperado y asustado gritó. Nunca me atraparán. Y Yuno a gran velocidad dirigiéndose hacia el clon de Samait. Finalmente alcanzándolo lo tacleó e inmovilizó en el suelo. Y el clon de Samait lamentándose decepcionado exclamó pues sí me atraparon. Mientras que Samait vio sorprendido y asintiendo interesado ante lo que mostraba ahora Hasim. Y Yuno ahora excitada pensó. Joder, qué caliente se ve ahora mi Hasim, luego en la noche me lo voy a coger sin parar. Y aunque se mostraba un más que evidente sonrojo en su rostro, controlándolo al igual que su voz formalmente exclamó. Nada mal novato mierda. Maldijo al final molesta cuando Hasim repentinamente ahora con una falda rosa y un tono de loco o desequilibrado mental exclamó. Además soy un caramelito.
¿Has visto a mi pingüino? El gobierno son ardillas. Dijo mostrando entre medias al pingüino regordete Lucas, amigo de su otro yo. Que se vio confundido cuando fue sacado de quién sabe dónde por Hassin, que en el final de todo levantó una pierna en la mesa mientras se acercaba dramáticamente al rostro de Samite. Diciendo lo último con un gran ímpetu, pareciendo haber contado el secreto oculto del universo o algo así. Pero Samite con una gota, viendo al amigo pingüino de su otro, que estaba aún confundido de cómo y por qué estaba aquí. Con la mirada le expresó que aunque él mismo no entendía, intentaría luego explicárselo. Y este asintió aún confundido. Y Samite miró a Hassin con lo que parecía el rostro más tranquilo posible, pero mentalmente alarmó a sus clones para que avisaran a las ardillas y sobre todo al Javier Milei ardilla que habían sido descubiertos. Sí, tiene ardillas en la Casa Rosada Argentina y su gobierno y una ardilla Javier Milei. Pero ¿puedes culparlo? Es muy genial tener un Javier Milei ardilla y más cuando grita. Y Juno inexpresiva exclamó. Poliloco, genial. Te quiero. ¿Qué tal lo he hecho? Preguntó un feliz y sonriente Hassin. Pero Juno negando exasperada y molesta respondió. Fatal. Mira, tú serás el poli bueno y yo seré el poli malo. Dijo al final un poco cansado mientras estaba a punto de volver a entrar. Pero Hassin pareciendo haber tenido una idea, dudoso preguntó. Espera, ¿y si somos los dos el poli malo? Y Juno pareciendo al principio sorprendida por la propuesta. Ahora mostrando una expresión complácida, asintiendo exclamó. Sí. 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 Y mientras tanto en la otra sala, Samite ladeando un poco su cabeza. Ahora mirando al frente mientras mostraba tener una gran gota en su cabeza, mentalmente se preguntó ¿sabe en que como mi lugar no tiene paredes y las únicas que tienen son las que han puesto ahora aún puedo escucharlos? Y este quedándose en silencio unos segundos, mentalmente se preguntó ¿y ahora van a...? Pero este se vio interrumpido de sus pensamientos cuando ambos entrando retumbantemente, mostrando tener lo que parecía ser una ridícula combinación de todos los disfraces anteriores. Exclamaron cambiando entre los tonos anteriormente usados por Hassin. Breaking Bad es un gran Venga, show. vamos Samite, Déjame el ven libro. con nosotros ¿Quieres que ver a mi después te vas a pingüino? divertir, Tengo un Samite. skateboard. Sí, Seguro que te Samite. va a gustar. Viéndose como ambos se acercaron cómicamente muy cerca de Samite, que con una gran gota los veía con ojos muy abiertos lo que sucedía. Notando de pasada como Hassin volvía a agarrar y mostrar al aún confundido Luca, que mentalmente se preguntaba si debería empezar a denunciar quien lo agarre de esta manera o simplemente cobrarles por hacerlo. Después de todo es un animal, y por mala o buena suerte según quien lo mire los animales tenían más derechos y beneficios que los humanos muchas veces. Mientras tanto Samite por un momento se quedó parado en el sitio, parpadeando confundido un par de veces. Hasta que realmente curioso preguntó. ¿Estáis borrachos? Y ambos ahora mirándose por un momento. Ahora sonriendo estúpidamente con sonrojos notables, respondieron gritando divertidos y felices. Pedísimos. Y ante esto Luca y Samite tuvieron grandes gotas en sus cabezas. Aunque Samite mentalmente pensó vale se podrá decir lo que sea de ellos. Pero hay que admitir que es impresionante que aun estando pedos escenificaron perfectamente y sin problemas de habla o mareos de borracho, el video de Tomska de Confession 2. Pero Luca interrumpiendo sus pensamientos con una gota, con un tono de voz profunda y que parecía inexpresivo preguntó. ¿Cómo los manejas? Aunque se podía ver por su gota que realmente estaba confundido por esto. Y Samite aunque con una gota, tranquilo respondió. En mi vida he tenido muchos hijos problemáticos. Y aunque Hassin y Juno no son mis hijos, aún así son dos de los más problemáticos que he tenido nunca, pero Luca notándose curioso un detalle preguntó. ¿Eres padre? Pero Samite tranquilo respondió. Depende. Varios de mis otros yo tienen o han tenido hijos y otros como yo no. Pero el original que vivió absolutamente de todo y como todo, sí tuvo muchos hijos, y Luca curioso preguntó. ¿Y dónde están? Pero Samite ahora inexpresivo respondió. Todos muertos, y Luca quedándose en silencio durante unos segundos finalmente exclamó. Oh vaya.
Pero Samite ahora tranquilo respondió. Sí, pero no te preocupes mucho, no lo sabías. Pero trata de no volver a mencionarlo, dijo lo último con un tono sin emociones. Y Luca un poco incómodo exclamó. Ok, Y Samite cambiando su rostro por un tranquilo exclamo. Bueno, vayamos devolviéndote a lo que sea que estuvieras haciendo, y Luca algo feliz respondió. estaba haciendo Doctor Amukuro y Kusawa de Danganronpa en Argentina. Y Samite con una gota exclamó. Tremendo spam, ¿no? Pero el pingüino tranquilo respondió. Bueno, un poco tal vez. Esto hizo que la gota de Samite aumentara aún más. Fin de la segunda mini historia. Mini historia 3. Recuerdo del pasado e ironía. Se veía a Samite inexpresivo y tranquilo caminando sin ningún problema en el mundo. Siendo su figura un contraste con las decenas de cuerpos ensangrentados que estaban cerca de donde había pasado. Viéndose como donde estaba era una serie de pasillos blancos donde decenas de personas con batas huían despavoridas de este. Pero notándose también como personas con trajes de seguridad y militares apuntaban a Samite con armas de fuego, con el detalle de que sus armas temblaban al igual que los brazos y cuerpo de los militares. Y Samite, fijando su mirada en estos, mostró un brillo de curiosidad. Lo que hizo que los hombres asustados se estremecieran al sentir cómo parecía desmenuzarlos con sus ojos. Y tragaron nerviosos cuando lo vieron sonreír, y un guardia con una voz temblante asustado gritó. Fue Goro. Y las armas de fuego soltando un estridente sonido. Soltaron los cilindros de metal veloces hacia Samite, que viendo las balas dirigirse a su rostro el brillo de curiosidad en sus ojos aumentó. Y dando un parpadeo, repentinamente la escena cambió a lo que parecían ser un bosque. Siendo lo más importante 3 personas, 2 masculinas y una femenina. Un hombre que aparenta 28 años, que viste una bata de laboratorio blanca, debajo de la bata lleva camisa de color gris con corbatas negra, usa pantalones de vestir negros y zapatos formales lustrados, tiene una complexión delgada pero bien mantenida, con hombros anchos y postura recta. Su piel es clara, tiene el cabello corto peinado hacia atrás pero con algunos mechones rebeldes que caen, con algunos mechones grises visibles en las sienes. Sus ojos son de un tono gris azulado y una mirada penetrante. Usa gafas rectangulares, tiene cejas finas y rectas que enfatizan su mirada seria y pensativa, lleva un reloj en su muñeca izquierda y una tableta repleto de fórmulas. Y en el cuello lleva un colgante discreto con una pequeña molécula de ADN. Una mujer que parece de 30 años de estilo elegante y moderno. Lleva una bata de laboratorio, debajo usa una blusa de seda en tono pastel, combinadas con pantalones de vestir oscuros de corte recto. Sus zapatos son mocasines sofisticados. Tiene una complexión delgada pero ligeramente tonificada. Su piel es clara, con un tono melocotón suave y bien cuidado. Tiene el cabello largo y lacio, de un color negro azabache con reflejos azulados, que lleva en una trenza baja y lleva pequeños pasadores metálicos. Su rostro es ovalado y delicado, con una expresión serena y concentrada. Tiene grandes ojos de color violeta claro, cejas son finas y arqueadas, labios finos de un tono rosado natural. Lleva gafas de lectura con montura delgada y dorada. Lleva una libreta pequeña y lleva discretos pendientes de perlas y un collar con un pequeño cristal. Y otro hombre pero que parece de 42 años que viste de manera formal. Lleva su bata de laboratorio abierta sobre un suéter de cuello alto negro, y pantalones de vestir gris oscuro que combinan bien con el resto de su atuendo. Sus zapatos son mocasines negros y elegantes. Tiene una complexión delgada, con un ligero tono muscular. Su piel es de un tono pálido. Tiene el cabello gris plateado, corto y ligeramente despeinado, dándole un aspecto algo descuidado pero atractivo, su rostro es afilado y bien definido. Sus ojos son de un azul intenso y tienen una expresión calculadora y perspicaz, lleva gafas de montura negra y delgada. Y tiene una barba incipiente. Y todos estos científicos que usualmente tendrían expresiones tranquilas. En estos momentos se veían conmocionados, asombrados y asustados. Al ver estos a varios militares tirados en el suelo muertos con distintos grandes agujeros en sus cuerpos de lado a lado, y viéndose como en medio de los cuerpos lo que parecía ser un hombre de 1,90 metros, con una complexión musculosa, piel de tono pálido y metálico que parece tener un sutil brillo azul, como si estuviera hecho de un material cristalino. Ojos azul eléctrico con un patrón de fractales, cabello plateado peinado en un estilo elegante y lacio que parece brillar con un reflejo metálico. Destacando sobre todo que posee una serie de marcas geométricas en su piel que parecen ser parte de un diseño de circuitos o runas y que resplandecen con una luz azul suave. Pareciendo casi un robot o androide.
viéndose como aquella figura los veía con una expresión inexpresiva y carente de emociones. Pero se podía ver por sus ojos como los veía con una gran curiosidad. Lo que hizo estremecer inconscientemente a los científicos por ser mirados tan fijamente. Y estos sintieron un gran miedo por no tener protección de los militares que habían traído como precaución para cuando trataron de investigar cuál fue la cosa que provocó que sus sensores de energía se volvieran locos. Pero el ser con calma e inexpresividad en su voz exclamó: sé perfectamente que queréis desmenuzarme, diseccionarme e investigarme de principio a fin, y los científicos sintieron como su sudor nervioso aumentaba de que les dijera justamente lo que estaban pensando en hacerle. Y el ser aún con esa calma e inexpresividad en su voz exclamó: y la verdad yo también quiero hacerlo con vosotros. Esto hizo que ahora estos tragaron con mucho nerviosismo y miedo. Pero se confundieron cuando el ser ahora les extendió una mano. Y el ser aún con ese tono exclamó: así que como ambos tenemos una gran curiosidad por el otro, ¿qué os parece un trato? Esto hizo que el nerviosismo de los científicos, aunque no se desvaneciera del todo, hizo que ahora se vieran mayormente curiosos. Y el hombre de 42 que pareció ser el líder de los tres, cauteloso, pero sobre todo muy curioso, preguntó: ¿cuál sería el trato? Y el ser con simplicidad respondió: yo os dejo hacer todas las pruebas e investigaciones sobre este cuerpo y a cambio vosotros me dejaréis hacer lo mismo con los vuestros, aunque lo primero provocó un brillo de interés y fascinación por la posibilidad de investigar a un ser nunca antes conocido. Al escuchar la última parte sus rostros se volvieron pálidos, pero estos viéndose por un momento llegaron a un mutuo acuerdo silencioso. Y el líder del grupo, serio y cauteloso, respondió: aceptamos el trato, y este ahora extendió su mano hacia la del ser para apretar sus manos en acuerdo. Pero el ser inexpresivo no estrechó las manos, haciendo confundir e incomodar a los científicos. Y antes de que alguno preguntara, el ser exclamó: quiero antes de sellar el trato que me deis vuestros nombres. Los científicos, aunque se confundieron, aceptaron. El primero fue el hombre de 28 años. Mi nombre es Dr. Haruto Akiyama. La siguiente fue la única fémina del grupo. El mío es Dr. Ana Matsui. Y el último fue el líder de los tres. Y mi nombre es Dr. Kaito Shirogane. Así se presentaron los tres científicos. Pero el líder de estos, curioso, preguntó: ahora que sabes nuestros nombres, ¿puedes darnos el tuyo? Y el ser, pareciendo pensativo, no dijo nada por unos segundos. Y ahora exclamó: como tal no tengo nombre. Pero me han llamado por 1000 nombres. Pero si os sirve, ¿qué tal si me llamáis Orión? Los científicos se interesaron por el nombre, preguntándose si les dice ese nombre por casualidad o por algún motivo. Pero Orión, ahora extendiendo su mano, exclamó: ¿aceptáis el trato? Y aún teniendo algo de duda, estrechando su mano con seriedad, respondió: aceptamos. Y Orión, elevando ligeramente sus labios, exclamó: comencemos. Día 1. En lo que parecía ser una extraña sala médica, a Orión inmutable le sacaban con una jeringuilla lo que parecía ser algo de sangre azul mientras tenía conectado varios sensores en todo su cuerpo, incluyendo su cabeza. Y mientras tanto los científicos veían interesados los resultados que mostraba un ordenador que mostraba datos del cuerpo de Orión. Algunas horas después, Orión, aún con los sensores, ahora estaba corriendo en una cinta de correr mientras los científicos lo veían fascinados. Y el Dr. Haruto, sorprendido y confundido, preguntó: ¿cuánto tiempo lleva corriendo? Y la doctora Ana, viendo sorprendida los datos que mostraba la pantalla, exclamó: menos 4 horas y media ininterrumpidas. Y el Dr. Kaito, también sorprendido, añadió: y no se ve en lo más mínimo cansado, ni ha reducido su velocidad o siquiera gotas de sudor. Día 2. Orión ahora estaba dentro de una simple sala, que era cerrada por un cristal, donde estaban en el otro lado varios científicos, entre los que se encontraban los tres principales. Y mientras los otros científicos veían fascinados y curiosos al ser, el Dr. Haruto, por un micrófono que resonó por unos parlantes que estaban dentro de donde estaba Orión, exclamó: muy bien, Orión. A partir de aquí los experimentos se volverán más brutales, ¿de acuerdo? Y este solo respondió: esto es lo que aceptamos en nuestro trato. Esto hizo confundir y sentir curiosidad a los otros científicos de qué trato hicieron. Y se vio como los tres científicos se vieron algo incómodos ante el recordatorio, pero el Dr. Kaito, ocultándolo, exclamó: pues comencemos. 1 hora después, el cuerpo de Orión se contorsionó constantemente mientras esté sentado en una silla. Recibía una serie de continuas descargas eléctricas. Pero en ningún momento el rostro de Orión demostró dolor o molestia ante las descargas.
sorprendiendo y confundiendo a los científicos que tomaban con velocidad muchas notas mientras veían lo que sucedía, aunque los tres científicos principales notaron cómo la energía eléctrica parecía en algunos momentos moverse ligeramente y que a su vez las marcas en su cuerpo por momentos brillaban ligeramente. Anotando este detalle, ya haciendo teorías y conjeturas. Día 3. Orión levantaba y bajaba una y otra vez sin esfuerzo varias pesas de 80 kilogramos cada uno durante horas sin cansarse. Los científicos siguieron anotando mientras los tres científicos principales pensaban en ver hasta cuánto peso puede cargar. Día 4. El ambiente del lugar de Orión bajó a niveles bajo cero. Y aunque las respiraciones de Orión formaban una nube de vapor, este mismo no se vio incómodo por el frío. Lo que confundió y sorprendió a los científicos de no verlo afectado en lo más mínimo. Y decidieron probar si también podría soportar con un ambiente caliente. 1 hora después. Las alas superaban más de los 40 y siendo un ambiente en general muy abrasador. Pero para consternación de los científicos, Orión tampoco se vio afectado e incluso más sorprendente. Su cuerpo seguía sin producir ni una mísera gota de sudor. Y el doctor Haruto muy sorprendido sin creérselo exclamó. ¿Qué rayos? ¿Cómo es siquiera posible que no le afecte en absoluto el frío o el calor extremo? Y Ana aunque también sorprendida. Fijándose mejor y concentrándose, tuvo una teoría que exclamó en bajo. Puede deberse a que tal vez pueda manipular energía y que usa esa habilidad para desactivar su capacidad para sentir calor y frío. Y sus dos compañeros que la habían escuchado ahora anotaron esta teoría mientras hacían también las suyas. Día 8. Orión inexpresivo agarrando una jeringuilla la puso en un frasco con un peligroso veneno de serpiente de acción rápida. Y absorbiendo algo del veneno de serpiente, sin miramiento se lo inyectó en un brazo. Siendo esto con mucha confusión e interés de los científicos. Y uno de estos, confundido y dudoso preguntó. ¿Por qué dejamos que el sujeto se inyecte él mismo el veneno? Pero Orión inexpresivo exclamó. Porque así yo lo quise. Esto hizo estremecer e incomodar a los científicos por escuchar su voz inexpresiva carente de emociones y que respondiera. Y más el científico que habló que confundido creyó no haber hablado tan fuerte o cerca para que el micrófono captara su voz. Y durante unos minutos estuvieron esperando ver los efectos del veneno. Se esperaron entre inflamación, sensación de quemadura, mucho dolor y sangre. Pero los minutos siguieron pasando sin que sucediera nada, lo que solo hizo confundir y fascinar más por las capacidades del ser. Y el doctor Haruto al no ver resultados, acercándose al micrófono exclamó. Muy bien, como vemos que aún no hay resultados vas a tener que volver a inyectarte más. Espera, ¿qué haces con el veneno? Suéltalo. Este grito exasperado y muy asustado al igual que los demás científicos cuando Orión acercándose el frasco cerca de su rostro. Repentinamente se metió todo el veneno a su boca mientras en un sonido estridente dejaba caer el frasco en el suelo. Viéndose como en los rostros de los científicos se mostraba el pánico. Y el doctor Haruto en pánico gritó: escupe ese veneno en este instante. Escúpelo. Pero su rostro palideció al igual que el de los más científicos cuando vieron cómo en un sonido que les pareció retumbante se tragó el veneno. Y durante varios segundos esperaron el fatídico y doloroso final del sujeto. Pero este repentinamente dio un gruñido de molestia mientras parecía gemir con ardor. Haciendo confundir a los científicos, que solo se confundieron más cuando Orión haciendo una leve mueca exclamó. Sí que es amargo este veneno. Escuche que hay venenos muy fuertes, pero también buenos con veneno de serpiente para hacer alcohol fuerte. Pero sí que es mucho más fuerte cuando es solo el veneno en sí. Esto hizo parpadear varias veces y confusión a los científicos que no podían creerse que había bebido directamente un potente veneno de serpiente por escuchar que era parte de algunas bebidas de alcohol. Y por lo que parece ser seguir viviendo sin problemas. Esto último hizo que la mayoría de estos tuvieran grandes gotas en sus cabezas, mientras inconscientemente apuntaba este nuevo detalle. Pero Orión repentinamente exclamó: tengo una pregunta. Esto hizo confundir y sentir curiosidad a los científicos, ya que desde comenzó en ningún momento ha preguntado nada. Y el doctor Haruto también sintiéndose curioso preguntó. ¿Qué es lo que quieres preguntar? Y este con calma e inexpresividad respondió. ¿Cuándo es mi turno? Esto hizo confundir a la mayoría de los científicos al no saber a qué se refería con lo de su turno. Pero ahora se vio como los tres científicos principales se estremecían. Y el doctor Kaito tranquilo respondió. Pronto será, y Orión solo asintió. Pero se pudo ver como el doctor Kaito, aunque pareció tranquilo, una gran gota de nerviosismo se había formado tras la pregunta de Orión.
Día 12. Orión vio sin ninguna expresión como muchos militares con armas de fuego y cuerpo a cuerpo estaban rodeándolo. E inexpresivo exclamó: ¿Quieres que luche contra ellos? Y el doctor Aruto por el micrófono respondió: Sí, queremos ver tus habilidades, y este a cambio solo asintió. Y ahora clavó su mirada en los militares, que ahora se incomodaron al ser observados tan fijamente por el ser. Pero uno de los militares lo vio con mucha intensidad, que era un militar masculino de 1,85 metros que lleva barba de unos días y complexión atlética y robusta, con músculos bien definidos. Tonalidad pálida, marcada por varias cicatrices visibles en brazos y rostro. Cabello negro azabache, corto y desordenado, con mechones que caen rebelde sobre su frente. Ojos profundos y oscuros, casi negros, con una mirada penetrante llena de ira contenida. Mandíbula cuadrada y apretada, con líneas de expresión marcadas que denotan enojo y estrés constante. Lo que interesó a Orión, que mirándolo ahora fijamente preguntó: ¿Te molesto? Y el militar, clavando con aún mayor intensidad su mirada en el ser y con molestia en su voz, exclamó: Tú mataste a varios de mis subordinados. Pero el doctor Aruto por el micrófono lo amonestó: Señor Valen, no permita que sus sentimientos personales afecten a la prueba, y aunque se vio como el militar se vio insatisfecho por la amonestación, a regañadientes lo aceptó. Pero Orión, no terminando ahí, inexpresivo, preguntó: ¿Me odias por haberlos matado? Y el militar, mirándolo con furia por su pregunta, que parecía una burla por cómo tan casualmente lo dijo, exclamó: Maldito pedazo de mierda. Señor Valen. Este fue interrumpido seriamente por un ahora molesto doctor Aruto. Que hizo que el militar ahora se parase incómodo. Y el doctor Kaito seriamente exclamó: Ya se le ha advertido que no permita que sus sentimientos personales interfieran en la prueba. Así que contrólese o me veré obligado a retirarlo de la prueba. ¿Ha entendido? Y el militar, ahora nervioso y a regañadientes, asintió molesto. Pero Orión, volviendo a intervenir, exclamó: ¿Cómo se siente ese sentimiento de odio que sientes por mí? ¿Es como una rabia ardiente que te dice que me hagas sufrir y me mates? ¿O cómo es? Dímelo, basta. Lo interrumpió el doctor Aruto: Por favor, le pido que deje de hostigar al capitán Valen. Pero Orión, inexpresivo, respondió: Me disculpo, pero soy alguien muy curioso. Y me interesa saber cómo exactamente se siente respecto a mí el señor Valen después de matar a varios de sus subordinados. Por favor, dígame cómo se siente. Esto hizo estremecer e incomodar a la mayoría por la inexpresividad y tranquilidad con la que expresaba algo así al superior de quienes había matado. Y el militar, apretando con fuerza sus dientes, con furia agarrando su escarem K-17. Alzándolo ahora a punto a Orión, provocando sorpresa y pánico en la mayoría. Pero antes de que pudieran detenerlo, este furioso gritó: Maldito bastardo hijo de puta. Y este desató una ráfaga de balas hacia Orión. Que moviendo ligeramente su cuerpo de lado a lado, pero sin moverse del sitio, esquivó cada una de las balas, sorprendiendo y asombrando a los presentes. Pero después del shock inicial de esto, el doctor Aruto, muy molesto, exclamó: Señor Valen. ¿Sabe lo que acaba de hacer? Podría despedirle por desobediencia. Y el militar, dándose cuenta de lo que acababa de hacer, palideció notablemente. Pero Orión, pareciendo satisfecho, exclamó: Así que me odias. Me interesas, dijo sonriendo levemente mientras ahora clavaba su mirada en el militar. Viéndose como la mayoría ahora se estremecieron e incomodaron al ver que finalmente pareció expresar una emoción e incluso sonreír. Pero que expresara emociones les dio más incomodidad y miedo que cuando no las expresaba. Y el militar, que por un momento se estremeció e incómodo por la mirada fija y el interés que les mostraba el ser, pero con furia ciega abalanzándose hacia el ser, gritó: No me jodas más, te voy a matar. Y este, alzando un cuchillo, bajándolo, trató de apuñalar a Orión. Pero repentinamente expulsó algo de la saliva y aire cuando Orión clavó su rodilla en su estómago, perdiendo en ese momento toda su fuerza mientras se encogía de dolor por la rodilla aún clavada de Orión. Que en ese momento su sonrisa pareció agrandarse un poco, solo para que rápidamente fuera reemplazada por su usual expresión inexpresiva. Y Orión, con calma e inexpresividad, exclamó: ¿Queréis que los mate o solo los incapacite? Y ante la casualidad en que dijo matar a todos, hizo estremecer y asustar a los militares y científicos. Y el doctor Aruto, perdiendo por un momento la compostura, tratando y fallando de recomponer la serenidad en su voz, exclamó: No, solo incapacítalos. Pero Orión no respondió a esto. Formando un tenso silencio que hizo temer por un momento a los militares y científicos, pero Orión finalmente respondió: Está bien. Haciendo que notablemente la incomodidad se desvaneciera.
Y para interés de todos, vieron cómo con suavidad y cuidado puso en el suelo al militar. Y viendo ahora fijamente a los militares, alzó una de sus manos mientras una esfera de energía se formaba en esta, haciendo sentir nerviosos a los militares y más por la expresión con los que los veía. Comenzando todo cuando dispare la esfera de energía. 5 minutos después, se veía a todos los militares caídos y malheridos, viéndose como los más lejanos tenían marcas de quemaduras leves, mientras los más cercanos se agarraban con dolor partes del cuerpo malheridas. Y en el medio de todo esto, Orión seguía parado en el mismo lugar, impresionando y sorprendiendo a los científicos por haber derrotado a todos sin haberse movido desde donde estaba y sin siquiera verse en lo más mínimo cansado. Tomando todos los científicos nota sin parar, pero repentinamente Orión exclamó: ¿Cuándo es mi turno? Esta pregunta volvió a causar confusión a la mayoría de los científicos. Viendo estos ahora con dudas y curiosidad a los 3 científicos, que volvieron a verse incómodos. Pero el doctor Aruto, tosiendo un poco para pasar su incomodidad, respondió: Será pronto, pero Orión, viéndolo fijamente, hizo que ahora se sintiera incómodo por ser el objeto de esa mirada. Y Orión, inexpresivo, exclamó: ¿Otra vez lo mismo? Y esto hizo incomodar aún más al doctor Aruto y la mayoría. Pero el doctor Kaito, con una voz que trató de sonar tranquila y serio, exclamó: Por favor, espera un poco más, y Orión ahora clavó su mirada fijamente en este. Y al igual que la anterior vez, por fuera se veía tranquilo, pero una gota de nerviosismo e incomodidad se formó en su cabeza. Y Orión dejó de mirarlo, lo que hizo que su cuerpo se relajara. Mientras tanto, el militar en el suelo aún veía conmocionado a todos sus compañeros derrotados en el suelo. E inconscientemente su mirada se dirigió al ser, que al notar su mirada juró que le vio sonreírle. Lo que hizo que se estremeciera. Día 19. Orión estaba atado a una silla. Viéndose como en un carrito había distintos tipos de herramientas típicamente de tortura como bisturís, pinzas de metal, agujas, un taladro pequeño, una sierra, un mechero y más cosas. Y al frente de este estaba Len, que viendo con una gran sonrisa a Orión exclamó: Voy a disfrutar esto. Disfrútalo, respondió inexpresivo Orión, haciendo confundir a la mayoría, sobre todo al propio Valen, que no sabía si había escuchado bien. ¿Qué has dicho? Y Orión con simplicidad respondió: Bueno, escuche que los humanos se sienten satisfechos cuando pueden hacer sentir dolor al que odian o le han hecho directa o indirectamente dolor. Y como yo soy quien mato a tus subordinados, te sentirás satisfecho por la posibilidad de hacerme daño. Pero me gustaría, si es posible, un favor. Dime, después de hacerme daño, cómo te sientes satisfecho, feliz, una especie de catarsis al vengar a tus subordinados, como una especie de justicia o karma. Por favor, dímelo. Quiero saber. Dijo esto sonriendo y mostrando en su mirada un gran interés y sobre todo curiosidad, que hicieron incomodar y sorprender a la mayoría, pero nadie estaba más sorprendido que Valen, que no podía entender cómo quien había matado a sus subordinados le está incitando a hacerle daño a él mismo y que incluso le dijera cómo se siente al hacerlo. Lo que hizo que incómodo retrocediera inconscientemente un paso mientras se estremecía por la mirada clavada de Orión y esa maldita sonrisa que le mostraba. Pero dándose cuenta de lo que hacía, apretando con furia sus dientes, alzando su puño, rápidamente lo bajó hacia el rostro sonriente de Orión. 40 minutos después, Valen, ahora jadeante, estaba sentado en el suelo. Viéndose ahora como su pelo, rostro, zapatos, ropa y sus manos ahora estaban manchadas de un intenso color azul, al igual que el carrito y sus desperdigadas herramientas. Mientras el cuerpo de Orión mostraba ahora cortes y agujeros grandes, partes de su cuerpo llamativamente azules, mientras un olor intenso a carne quemada y hierro impregnaba el ambiente. Y muchos moretones que se extendían desde sus piernas y estómago hasta terminar en su rostro, que ahora se veía inflamado y morado en varias partes. Y Orión, con una mirada que parecía perdida, no dio más que unos leves ruidos, viéndose como tenía la boca abierta y esta misma se veía que por su comisura se filtraba una línea de sangre azul. Siendo esto visto incómodo y con muecas de desagrado por los científicos, y uno de los científicos internos más jóvenes, asqueado y confundido, preguntó: ¿Por qué permitimos que lo hiciera el capitán Vale? Ni siquiera debería seguir aquí tras desobedecer las órdenes, y el doctor Aruto respondió: Fue una petición directa del sujeto, lo que hizo sorprender a los demás científicos. Y el científico joven, aún confundido, preguntó: ¿Y por qué le hicimos caso? Y el doctor Aruto, ahora un poco cansado y molesto, respondió: Porque si no dejaría de colaborar. Esto provocó un silencio de comprensión.
Pero ahora provocó que surgiera la duda de por qué entre todos el capitán Valen. Valen ahora jadeando más levemente, confundido pareció despertar de un trance. Y su confusión se transformó en shock cuando vio su mano derecha cubierta de manchas azules. Y temblándole las manos, vio como ambas estaban completamente de sangre azul. Viendo también cómo más partes de este también estaban manchadas de azul. Pero recordando de quién exactamente era esa sangre, su expresión choqueada se transformó en una satisfecha sonrisa. Y dirigiendo su mirada al cuerpo maltrecho de Orión, sonrió cruelmente. Pero Orión, notando su mirada, lentamente dirigió su vista al satisfecho militar. Que por un momento se confundió con cómo lo veía Orión, pero su expresión se volvió conmocionada cuando, aún estando golpeado y hecho un desastre, le dirigió una sonrisa. Y su conmoción solo aumentó cuando escuchó lo que dijo. ¿Ahora te sientes satisfecho? Haciendo que, conmocionado y muy confundido aún en el suelo, retrocediera con sus manos. No entendiendo cómo le podía sonreír así tras lo que había hecho. Y sobre todo el sentimiento de peligro y tensión que provocaba en su cuerpo esa maldita sonrisa. Y mostrando terror en su rostro, alterada exclamó: ¿Qué mierda eres tú? Y Orión, aún sonriéndole, simplemente respondió: Ni yo mismo lo sé, pero solo sé que soy alguien muy curioso. Esto fue lo que más sorprendido e interesó a los científicos. Al saber que ni el propio ser sabe qué es cuando es mi turno. Esta pregunta hizo tensar a los tres principales científicos, y el doctor Aruto respondió: ¿Será pronto? Por favor, espera un poco más. ¡No! Dijo, siendo interrumpido por Orión. Desconcertando un poco al científico, que iba a tratar de razonar con este. Pero repentinamente su mirada se abrió al igual que el de los demás científicos cuando vieron dónde está Orión. Estaba viéndolos con su expresión inexpresiva. Pero con el detalle que parecía verlos ahora fríamente, y que por un momento la visión de Orión se vio reemplaza por lo que parecía un ser de apariencia grande, cambiante e incomprensible. Que les hacía sentir como si la presión en el ambiente repentinamente hubiera aumentado y un frío letárgico igual al de la muerte los envolviera. Viéndose como todos sus cuerpos temblaron como gelatinas, con cómo temblaban sin voluntad ni control sus cuerpos. Solo para que un segundo después esa visión desapareciera en un instante, haciendo que varios de los científicos cayeran de trasero al piso e incluso que algunos se desmayaran en ese momento. Mientras que los que seguían conscientes tomaron grandes bocanadas del preciado aire como si tuvieran el miedo de que el aire se les fuera otra vez arrebatado. Y Orión, parado aún en el mismo sitio, los veía a todos con un rostro tan inexpresivo que parecía verlos como cosas insignificantes. E incluso aún estando golpeado y maltrecho, provocó que un terror primario surgiera en los científicos que temían a ese ser. Siendo este sentimiento más sentido por los tres científicos principales, que sintieron como clavaba sobre todo su mirada en ellos. Pareciéndoles recordar el trato. Lo que hizo que sus expresiones fueran temblantes y pálidas, preguntándose los tres mentalmente una simple cosa: ¿qué hemos hecho? Día 30. 11 días desde que dejaron de hacer experimentos y pruebas. 11 días habían pasado desde que la mayoría de científicos, incluyendo los tres científicos principales, dejaron de visitarlo. 11 días desde que ya solo dejaron a unos pocos científicos, que parecían como gatos asustados todo el tiempo al estar cerca de él, y aún más aterrados cuando los veía incluso por un solo segundo, seguir anotando lo que hacía. Y 11 días desde que dejaron de traerle comida, que aunque innecesaria para él, ellos nunca lo comprobaron antes. Y era uno de dos. O querían comprobar cuando podía y si siquiera podía resistir el hambre, o trataban lentamente matarlo. Y todo esto lo aburrió. Pero algo que no había cambiado era algo, o más bien alguien. ¿Cómo estás hoy? Cállate. Le gritó por el micrófono un molesto Valen, que fue el único militar que aceptó seguir viniendo como protección de emergencia si fuera a suceder algo. Incluso si esto era muy improbable, si no imposible. Y Orión, sonriéndole levemente, exclamó: ¿Disfrutas verme encerrado, o cuál es la razón por la que sigues viniendo, incluso si por lo que veo que no tendrías que estar obligado? ¿O es que también he llamado tu curiosidad? Si es así, ¿qué fue? ¿O acaso fue que al sentir miedo con lo de la última vez, sientes un tipo de alivio al verme encerrado? Valen al principio se sintió molesto con lo que dijo. Pero ante lo último su expresión molesta se congeló en ahora una de sorpresa e incomodidad cuando pareció leer los pensamientos que trató de ocultar y negar fervientemente. Y que al serles expuesto ahora, además, que ni más ni menos que el causante de que surgiera en primer lugar, provocaron que varias gotas de sudor nervioso se formaran en su cabeza y que su cuerpo inconscientemente empezara a temblar sin control mientras sentía la mirada del ser clavada en él.
que parecía analizarlo y desmenuzarlo como algo que le llamó la curiosidad y lo entretenía, como podía con esa maldita sonrisa que parecía burlarse de él. Y que haciéndole abandonar su incomodidad y miedo, reemplazado por una ardiente furia. Agarrando ahora con fuerza el micrófono mientras los pocos científicos que estaban ahí lo vieron alarmados y pidiéndole que parara y que ignoró cuando con fuerza gritó. Pues aunque sea yo no he sido abandonado a morir. Esto hizo que los científicos ahora se vieran alarmados y le reclamaran por revelarlo. Haciendo que éste abriendo sus ojos se diera cuenta de lo que hizo, pero confundido notó como en ese momento la sonrisa del ser se desvaneció en su rostro reemplazada por su rostro sin emociones. Lo que hizo que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Y ahora con una expresión más confiada y con clara malicia en su tono exclamó: «Oh, cierto. No lo sabes. Ante tu último arrebato, decidieron que eras un fracaso. Y que al ser inestable era mejor abandonarte y no darte comida para que mueras lentamente en silencio mientras ellos registran tus últimos. Ya que después de todo, será más fácil lidiar con tu cuerpo muerto». Y el militar ahora fue regañado y gritado por los científicos, que le reclamaron por contarle al sujeto esa información. Pero a Valen no le importó y solo sonrió satisfecho cuando vio al ser bajar su mirada. Y sonriendo burlonamente exclamó: «Ya no me quieres sonreír». Pero repentinamente el ser levantando su mirada, ahora mostrando un rostro vacío, exclamó: «Gracias». Esta simple respuesta confundió a los científicos. Siendo el más confundido el propio Valen, que muy confundido y dudoso preguntó: «¿Por qué?». Y este ahora sintió como se le formaba una incómoda gota de sudor mientras sentía como un mal presentimiento le alarmaba de la situación incluso si no sabía por qué debería. Y el ser inexpresivo respondió: «Me contaste la verdad. Así que no te mataré». Esto hizo estremecer a todos por la forma tan casual en lo que dijo. Y un muy confundido Valen trató de preguntar: «Espera, Aku. ¿Vive en culpa constante con traumas y temiéndome o ignorando todo como si nunca hubiera pasado el resto de tu fugaz e insignificante vida o simplemente acábala? Porque ya no me interesas». Y en ese momento todo el sonido pareció desaparecer tras la declaración, y Valen aún tratando de comprenderlo preguntó: «¿Qué?». Todo era normal un segundo y después todo se volvió confuso. Pero le pareció ver cómo tras haber dicho lo último, el cristal que lo separaba del ser en ese mismo instante se destruyó en miles de pequeños cristales que resplandecieron como pequeñas estrellas resplandecientes. Y como su cuerpo era empujado al suelo por una fuerza. Pero lo que más se le quedó en su memoria, no fue el instante en el que uno de los cristales más fuertes que podía aguantar balas y explosiones sin consecuencias fuera destruido en un instante sin ver siquiera que lo había destruido. No, lo que se quedó en su memoria y que perduraría en sus pesadillas hasta que diera su último respiro de este cruel mundo como si hubiera sido grabado en fuego fue esa mirada. Esa mirada tan inexpresiva y que veía sin ninguna emoción existente en su rostro todo, como si fuera algo sin valor, un tipo de entretenimiento que hubiera dejado de interesarle. Pero que sin embargo durante en ese pequeño instante que sus miradas se cruzaron, lo vieron y analizaron como una pequeña cosa que llamó su curiosidad solo para que después lo viera como algo que dejó de interesarle y era insignificante. Estridentes alarmas sonaban en toda la base sin cesar mientras los militares se desplegaban a gran velocidad al mismo tiempo que los apanicados científicos. Siendo todos estos dirigidos por un capitán que gritaba órdenes. «Dirigiros por aquí, nosotros nos encargamos del sujeto». Y pareciendo ser llamado. Orión con un paso tranquilo se acercaba a su posición, pero lo que lo hizo estremecer fue ese rostro inexpresivo que parecía verlos de dentro afuera. Y que les hacía sentir como incluso atravesaba sus almas, y el capitán aunque también sentía esa incomodidad y miedo. Alzando su mano gritó: «Apugunten». Y los soldados deshaciéndose por un momento extendieron sus armas de fuego a la orden de su capitán. Y este mismo con una gota de sudor nervioso mientras veía al ser, esperando tenso un poco más. Subiendo su brazo, con fuerza gritó «Fuego». Y a su orden los soldados coordinadamente dispararon una ráfaga de balas al ser, que solo viendo las balas. Siguió andando a paso calmado mientras dejaba pasar a su lado varias de balas e inclinaba ligeramente algunas partes de su cuerpo cuando estaban por impactar, provocando que los militares y capitán lo vieron conmocionados por pasar entre las balas y esquivarlas con una calma inquietante. Pero estos no queriendo ceder siguieron disparando con la esperanza de que finalmente algunas impacten. Pero como toda esperanza, se fue desvaneciendo cuando tras el paso de los momentos y más balas eran gastadas se veía que ninguna impactaba en el objetivo. Provocando conmoción y terror.
Y cuando las balas de todas las armas se terminó, aterrados vieron como el ser a un compaso tranquilo se acercaba a estos con una expresión sin emociones. Y el capitán sintiendo como el sudor frío recorría su cuerpo y casi podía sentir el filo de la muerte rozando su cuello. Y volviéndose desesperado mostrando una simple pistola disparó al ser, que vio con una especial atención la bala que se dirigía a gran velocidad a su cabeza. Pero para la confusión de los militares y sobre todo el propio capitán. Vieron como la bala en el aire repentinamente desapareció, pero estos se sorprendieron cuando vieron al ser agarrando la bala entre sus dedos. Y estos solo se confundieron aún más, cuando aún agarrando la bala retorció sus dedos un poco hacia atrás, para que antes de que pudieran hacer o decir algo un agudo silbido se escuchara. Viéndose como la bala que anteriormente estaba entre los dedos del ser pasó a una velocidad inimaginable todo a lo que estuvo en su camino. En un segundo los militares dejando de disparar se quedaron inmóviles, solo para que solo otro segundo después sus cuerpos cayeran como marionetas al que les habían sido cortados sus hilos. Notándose como ahora en las cabezas de los militares ahora se encontraban un agujero que pasaba de lado a lado del que lentamente el líquido vital se deslizó, formando en el suelo un charco rojo, mientras en los cuerpos de los militares sus expresiones quedaron permanentes en confusión. Pero a diferencia de esto el rostro del capitán se grabó en una de terror, pareciendo haberse dado cuenta en su último momento de lo que iba a pasar. Y Orión sin dedicarles siquiera una segunda mirada pasó entre los cuerpos mientras sus pies se manchaban ahora de rojo. Los 3 científicos que iniciaron desde el principio todo, corriendo pasaron a los demás científicos que al igual que ellos desesperados trataban de huir y escapar. Pero los 3 científicos que siguieron corriendo sin cesar, repentinamente se pararon y sus rostros ahora se vieron con un pálido mortal cuando vieron a él. Orión parado a unos metros de ellos, clavó su mirada inexpresiva a estos. Que estremeciéndose de miedo huyeron por la dirección contraria en la que habían venido, y Orión solo viéndolos huir a paso calmado como si todo lo que sucedía era un caos los siguió. El doctor Aruto muy nervioso y exaltado maldijo. Mierda 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 mierda. Nos está siguiendo. Mierda. Pero la doctora Ana exaltada y molesta le gritó. ¿Quieres callarte de una vez? Pero Aruto muy exaltado gritó. ¿Qué quieras que haga? Nos está persiguiendo esa cosa para usarnos, desmenuzarnos e investigarnos. Y Ana se estremeció de miedo de solo para pensarlo. Y Aruto y Ana viendo el que era en su grupo el líder, desesperados exclamaron. ¿Qué hacemos? Y el doctor Kaito molesto y también exaltado al igual que sus compañeros trató de formar un plan, una solución, algo que les permitiera sobrevivir a esta locura. Pero nada se le ocurría, lo que solo lo frustraba y molestaba más. Y estos siguieron hasta que conmocionado se quedó parado en seco, exaltando y confundiendo a sus compañeros. Y Aruto exaltado exclamó. ¿Por qué has dejado de correr? Pero este se quedó en silencio y su rostro se volvió pálido. Y Ana siendo la última en ver lo que miraron sus otros compañeros, su rostro también volviéndose pálido gritó en un sonido estridente. Ya que a solo unos metros se veían decenas de cuerpos de militares con agujeros en sus cabezas y partes vitales desperdigados por todo el pasillo, formando una macabra escena de pesadillas. Y Aruto ante la escena y llegándole el olor intoxicante de la sangre, sintiendo como sus rodillas perdían sus fuerzas cayó al suelo. Y no pudiendo aguantar la escena ni el olor, inclinándose vomitó. Mientras que Kaito aunque también conmocionado por la escena ante sus ojos, muy confundido vio los agujeros. Preguntándose cómo lo había hecho, pero repentinamente sintió como su sangre al igual que sus compañeros se heló cuando escucharon firmes y constantes pasos en su dirección. Y estos lenta y mecánicamente incluso si no querían, no pudieron evitar girar sus cuellos al causante de los pasos. Y cuando estos finalmente lo vieron, sus rostros se quedaron estáticos en expresiones de terror. El ser a diferencia de estos se mostró inexpresivo. Y durante varios segundos que para los científicos le parecieron horas, se formó un tenso silencio. Que fue roto cuando el ser con ese tono carente de emociones exclamó. ¿Así que pretendíais matarme de hambre y además nunca cumplir el trato? Y los científicos sintieron como sus corazones latían a 1000 horas. Pareciendo que fuera a salirse en cualquier momento mientras volvían a sentir ese terror primario al ver a los ojos a ese ser. Que con esa mirada inexpresiva sintieron cómo atravesaban sus almas y los veía de principio a fin como cosas insignificantes. Y no aguantando más y cediendo a su miedo, Kaito de rodillas y con un tono desesperado gritó. Lo siento. Por favor, perdónanos. Y sus compañeros aunque por un momento se conmocionaron de verlo por primera vez en un estado como ese.
Siguiendo su ejemplo, arrodillándose gritaron. Lo sentimos. El ser silencio solo los miró fijamente en un silencio mientras los científicos aterrorizados y con sudores fríos aún seguían arrodillados y con la cabeza baja. Y finalmente el ser con una inexpresiva, exclamó. Os perdono, provocando que los científicos alzando sus cabezas al principio se conmocionaran e hizo que en sus rostros se mostrara la esperanza. Un cruel y efímera esperanza, que rápidamente se rompió tras sus siguientes palabras. Después de todo, aún tenéis que cumplir vuestra parte del trato. Provocando que en los rostros los científicos se volvieran conmocionados. Y el ser ahora sonriendo exclamó: descubrir los límites del cuerpo y mente humanas antes de que lleguen a su límite, es lo que durante un tiempo ha llamado a mi curiosidad. Y hoy voy a poder intentar satisfacer un poco de la que tengo. Los rostros de los científicos perturbados mostraron terror y una absoluta desesperación mientras el ser ahora sonriendo enormemente extendía lentamente su mano a los temblantes científicos. Y el ser mientras acercaba sonriente su mano a los temblantes científicos exclamó: vuestra ansia de conocimiento y curiosidad fue adorable, pero mi curiosidad es superior. Día 1 límites de la capacidad de estiramiento del cuerpo humano. Día 2 capacidad de resistencia del cabello. Día 3 límite de la capacidad para soportar dolor antes del desmayo. Día 4 cómo se comporta un cuerpo cuando se le quita ciertas cantidades de sangre y cuánto tiempo y nutrientes necesitaría para volver a generarla. Día 5 límite de la capacidad mental de soportar ilusiones de dolor e ilusiones de escenas de terror o traumáticas. Día 6 comportamientos y reacciones del cuerpo ante distintos tipos de venenos. Un Orión que estaba en una sala igual al que estaban anteriormente los científicos, tarareó una melodía en su nombre mientras sonriendo con tranquilidad tomaba notas en un cuaderno mientras veía a sus sujetos. Viéndose al anteriormente conocido Dr. Aruto tirado ahora en el suelo y en los huesos al haber bajado decenas de kilos. Pareciendo un esqueleto que parece más muerto que vivo, notándose también el detalle de que en sus piernas y brazos la piel estaba abierta como si hubieran sido estiradas hasta llegar al límite y desgarrarse. A un lado suya la anteriormente conocida como Doctora Ana, ahora mostraba en su cuerpo todo tipo de heridas como cortes constantes, partes vendadas pero que dejaban ver por algunos agujeros que su piel estaba de un inflamado color rojo escarlata tras ser quemado. Y siendo incluso más destacado que todo lo que su cuerpo había sufrido, es su natural cabello largo de la cabeza. Que había desaparecido reemplazado por un hueco rojo al que le faltaban algunas partes de piel como si hubieran sido arrancadas de cuajo de su cabeza lentamente. Y viéndose como el rostro de la mujer veía a la nada con una mirada rota. Y por último el líder del grupo y anteriormente llamado como el Dr. Kaito. Ahora estando sentado mostró un cuerpo al que igual que el de Aruto estaba tan delgado que parecía que sus huesos vestían su piel que se veía tan pálida como la un fantasma y del que se notaban algunas partes inflamadas mientras líquidos pútridos se escapaban a veces de agujeros donde la piel estaba inflamada. Bolsas oscuras cubrían sus mejillas, indicadores de que parecía no haber dormido en semanas. Y destacando como su anterior expresión tranquila y calmada, ahora fue reemplazada por una mirada de constante desesperación y paranoia. Viéndose como un hombre al que le habían arrebatado su cordura. Y Kaito viendo a su alrededor y los estados lamentables y rotos de sus compañeros, ahora vio sus temblantes manos durante varios minutos. Y repentinamente poniéndose sus manos en su cabeza empezó a chillar de terror mientras se arrancaba con desesperación mechones de su cabello al suelo. Siendo esto visto por Orión que siguió escribiendo en su cuaderno con una pequeña pero notable sonrisa en su rostro mientras mostraba en sus ojos un gran brillo de curiosidad. Y en un parpadeo todo cambió a los pasillos blancos del principio, y Samite sonriendo levemente mientras veía un poco a su alrededor pensó esto es muy parecido a esa vez. Viéndose como los militares estaban en el suelo muertos con agujeros en sus cabezas, pero Samite pareciendo tranquilo vio sus cuerpos. Pero este ahora se confundió cuando escuchó pequeño pero veloces pasos dirigiéndose en su dirección, y con el rabillo del ojo vio algo que llamó su atención. Y dándose la vuelta con una pequeña sonrisa preguntó. ¿Y usted quién es, pequeña señorita? Dijo lo último haciendo un énfasis especial en esa última palabra con gran diversión y un notable gran brillo de curiosidad en sus ojos. Viendo delante suya a una niña pelinegra de ojos curiosamente negros que solo vestía un vestido liso de manga corta, que era de un color sucio y pálido, que le llegaba hasta las rodillas como ropa. Y que curiosamente en sus brazos un conejo con un pelaje blanco como la nieve excepto por su oreja derecha que tenía parte de esta de un pelaje negro en forma de una esfera con picos. Pareciendo un sol negro.
Y mostrando unos ojos rojos como la sangre, pero viéndose que una de las cosas que más destacaban en él era un collar de metal que llevaba en su cuello. Y para mayor curiosidad de Samite, vio como el conejo con el pelo erizado y mostrando sus dientes pareció gruñirle en advertencia, mientras al mismo tiempo parecía tratar de proteger a la niña. Que con su cuerpo ahora tenso vio con desconfianza y cuidado a Samite, que sonriendo aún más interesado pensó que curioso. Fin de la tercera mini historia. Fin del capítulo. Bueno, esto es incluso más experimental que otras historias. Pero bueno, se me ocurrió ya desde hace un tiempo representar los vídeos de Tomska con mis personajes y tratando de adaptar y añadir algunas cosas mías. Y también se podría decir más que fueron 2 mini historias cortas y una mediana. Jeje, y si alguien que no creo que se lo pregunte porque igual no lo verán. Esta fue una de las cosas que hizo el primer Samite antes de que cambiara, no sé si me ha salido muy bien porque no soy bueno en los temas de experimentos y tensión. Trate de hacerlo y ya solo queda ver qué pasa. Por ahora solo disfrutaré de mi cumpleaños, sin más que decir aquí yo me despido, un saludo vie.